Hoy vamos a trabajar el tema en matemáticas de relación entre magnitudes, ¿sí? Entonces vamos a hablar primero de relación entre magnitudes directamente proporcionales. Vamos a ver lo que son dos magnitudes directamente proporcionales. Y esto lo vamos a ver a través de algunos ejemplos o ejercicios. Entonces vamos a ver el primer ejemplo o ejercicio. Dice, la siguiente tabla relaciona el costo de entrada a cine según el número de personas. Entonces nos dan una tabla donde nos dicen el número de personas y el costo total de esa cantidad de personas. Entonces nos dice que una persona cuesta 20 pesos, dos personas cuestan 40 pesos, tres personas 60 pesos y así sucesivamente. Vamos a llevar estos datos, vamos a llevarlos a un gráfico en donde en el eje Y vamos a colocar el costo de la entrada a cine y en el eje de las X vamos a colocar el número de personas. Este es el plano cartesiano, solamente vamos a utilizar el primer cuadrante porque estamos hablando de valores positivos. En un plano cartesiano solamente son positivos los dos valores en el primer cuadrante, ¿sí? Entonces vamos a trasladar estos datos, los vamos a trasladar al plano cartesiano, ¿sí? Entonces nos dice que cuando entra una persona al cine paga 20 pesos, entonces una persona paga 20 pesos, digamos que este puntico que coloqué por acá. Una persona paga 20 pesos. Dos personas pagan 40 pesos. Dos personas pagan 40 pesos. Es este punto de acá. Dos personas, 40 pesos. Tres personas pagan 60 pesos. Tres personas pagarían 60 pesos. Cuatro personas pagan 80 pesos. Cuatro personas pagan para entrar al cine 80 pesos. Y 5 personas pagan 100 pesos. 5 personas pagarían 100 pesos. ¿Sí? Estos serían esos 5 puntos que nos está dando la tabla. ¿Sí? Los puntos los trasladamos al gráfico. Si trazamos o unimos esos puntos, si unimos esos puntos que tenemos ahí, obtenemos esta línea, ¿sí? Al unir esos puntos que nos dio la gráfica el costo contra el número de personas, obtenemos una línea recta. Observemos que tenemos una línea recta. Vamos a observar también lo siguiente. Miremos, si dividimos cada uno de los valores del costo sobre el número de personas, entonces, si dividimos cada costo sobre el número de personas, obtenemos el mismo valor. Siempre. Y observemos, si divido 20 entre 1, obtengo 20, el costo sobre el número de personas. Si divido 40 entre 2, obtengo 20. ¿Sí? Si divido 60 entre 3, obtenemos 20. Y así sucesivamente. Si divido 80 entre 4, obtengo 20. 100 entre 5, obtengo 20. El 20 se llama la constante de proporción.
proporcionalidad. Recuerde que en el tema anterior de proporciones dijimos que siempre que existía una proporción, el resultado de esa proporción era el mismo, ¿sí? Y que eran dos razones equivalentes. Entonces esta es la constante de proporcionalidad. Entonces ya tenemos dos situaciones. Obtenemos una línea recta. Digamos, la primera es esta. La segunda es que obtenemos gráficamente una línea recta. Coma, donde se observa, perdón, no, dejémoslo así. Tenemos una línea recta, ¿sí? Ese es lo segundo que observamos. Y lo tercero que observamos es que a medida que aumenta el número de personas, aumenta el costo. Si el número de personas disminuye, disminuye el costo. Entonces, ¿qué más observamos? Observamos que a medida que aumenta el número de personas, aumenta el costo. Y si disminuye el número de personas, disminuye el costo. ¿Sí? Entonces tenemos tres situaciones. Si dividimos el costo sobre la cantidad de personas, siempre tenemos una constante que la vamos a llamar la constante de proporcionalidad. Gráficamente obtenemos una línea recta que siempre va aumentando. Y también observamos que a medida que aumenta el número de personas, aumenta el costo, o si disminuye el número de personas, disminuye el costo. Entonces decimos, cuando estas tres situaciones se dan, tenemos una relación entre magnitudes directamente proporcionales. Es decir, entre comillas, dos magnitudes son directamente proporcionales si al aumentar una de ellas la otra también aumenta. O viceversa. Cuando digo viceversa es que si al disminuir una de ellas, la otra también disminuye. Entonces, estos son lo que llamamos magnitudes
directamente proporcionales. Cuando una de ellas aumenta, la otra aumenta, y cuando una de ellas disminuye, la otra también disminuye. Miremos un segundo ejemplo. Entonces, este segundo ejemplo nos dice: la siguiente tabla relaciona el costo de un lápiz y la cantidad comprada de este. Entonces, nos está dando una tabla donde nos dice el número de lápices y el costo que tiene según la cantidad de lápices. Vamos a llevar esto al gráfico. Entonces nos dice: cuando compro un lápiz me cuesta 100 pesos. Compro un lápiz me cuesta 100 pesos. Compro dos lápices me cuestan 200 pesos. Compro tres lápices me cuestan 300 pesos. Compro cuatro lápices me cuestan 400 pesos. ¿Sí? Y podría seguir, ¿cierto? Podría seguir. Entonces, unimos esos puntos, igualmente obtenemos una línea recta. Una línea recta, obtenemos en este caso una línea recta. También como en el caso anterior. Importante tener en cuenta, cuando yo hago los ejes tengo que hacer la distribución de una forma uniforme. Si estoy diciendo que es 1, el siguiente tiene que ser 2, 3 y que tenga la misma longitud de la división. No puedo decir 1, 2, 5, 7, no. Tengo que conservar la proporción. Igual acá, si estoy diciendo que en el eje Y cada espacio me vale 100, tiene que ser 100, 200, 300, no puedo decir 100, 200, 500, 1000, no. Tengo que conservar la proporción porque si no el gráfico no me va a dar, ¿sí? No me daría el gráfico. Y aquí también observamos, por ejemplo, la misma cosa. Si dividimos las dos magnitudes, tenemos, normalmente se divide lo que es la magnitud del eje Y sobre la magnitud del eje X. Más adelante van a ver que esta se llama la variable dependiente y esta la variable independiente. ¿Por qué? Porque el costo depende de la cantidad de lápices que yo tengo, que yo compre. No los lápices dependen del costo. El costo de los lápices, el costo depende de cuántos lápices compro. Entonces normalmente se divide el eje Y sobre el eje X. Entonces si divido 100 sobre la cantidad 1 me daría 100. Si divido 200 entre 2 me daría 100. ¿Sí? Igual si divido 300 entre 3 me daría 100. En este caso la constante de proporcionalidad es 100. ¿Sí? Igual que observamos que a medida, o observamos que gráficamente también obtuvimos una línea recta. Y por último observamos que a medida que aumenta la cantidad de lápices, aumenta el costo y viceversa. ¿Sí? O sea que observamos las mismas tres situaciones que observamos en el ejemplo anterior. Por lo tanto, lápices y costo
son dos magnitudes directamente proporcionales. Ojo, pongámosle mucho atención a este tema, porque cuando entremos a ver regla de tres simple directa o regla de tres simple inversa, este tipo de información es muy importante para ese caso. Entonces aquí tenemos dos ejemplos de lo que son dos magnitudes directamente proporcionales, que son aquellas en las cuales una de las magnitudes aumenta, la otra también aumenta, o una de las magnitudes disminuye, la otra disminuye. Lo otro es que normalmente tenemos una línea recta que pasa por el punto 0, 0. Cuando tengo 0 lápices, el costo va a ser 0, ¿cierto? Y observamos que si hacemos la relación entre el valor del eje Y dividido cada uno de los valores del eje X, o sea, en este caso costo sobre cantidad de lápices, siempre tengo el mismo valor, perdón, aquí tengo un error, aquí es 100, siempre obtengo el mismo valor que se llama la constante de proporcionalidad. Estos son dos ejemplos de relación entre magnitudes directamente proporcionales. Miremos el segundo caso, magnitudes inversamente proporcionales. También lo vamos a trabajar en base a un ejemplo, ¿sí? Entonces miremos, nos dice la siguiente tabla relaciona la cantidad de obreros, trabajadores y los días requeridos para pintar una casa. Entonces vamos a ver qué sucede en este caso. Nos están diciendo que si tengo un solo obrero, me demoro 30 días pintando la casa. Si tengo dos obreros, me demoro 15 días. Si tengo tres obreros, me demoro 10 días y así sucesivamente. Vamos a hacer la gráfica. Entonces, cuando tengo un obrero, ¿qué sucede cuando tengo un obrero? Me demoro 30 días. ¿Sí? Aquí tengo en el plano cartesiano, tengo en el eje de los Y tengo el número de días y en el eje X tengo la cantidad de obreros. Lo que le decía, aquí dije que cada unidad o cada espacio vale 5 unidades, 5, 10, 15, 20, 25 o días, pues, 5 unidades. Cuando tengo un obrero me demoro 30 días. Cuando tengo dos obreros me demoro 15 días. Mire, cuando tengo dos obreros me demoro 15 días. Cuando tengo tres obreros me demoro 10 días. ¿Sí? Me demoro 10 días. Cuando tengo 5 obreros, en 4 no hay, cuando tengo 5 obreros me voy a demorar 6 días. Si aquí tengo 5, 6 lo tengo un poquitico más arriba, digamos que lo tengo por acá. 5 obreros me demoro 6 días y 6 obreros me demoro 5 días. ¿Sí? Observemos que si yo voy a unir estos puntos, no los uno con una línea recta. Entonces vamos a tratar de unirlos. Observemos que al unir estos puntos, obtengo una curva que va descendiendo, ¿sí? Una curva que va descendiendo. Mire que la curva va bajando. Esta curva se llama una hipérbola. ¿Sí? Una hipérbola. Y observe que a mayor cantidad de obreros necesito menos días. A medida que aumento los obreros, mire, por un obrero me demoro 30 días y con 5 obreros apenas me va a demorar 6 días. A medida que aumento la cantidad de obreros, disminuyen los días que me demoro haciendo la obra, ¿sí? Entonces vamos a ver qué conclusiones podemos sacar de este gráfico. Primero, ahora en el caso de relaciones directamente proporcionales hacíamos una división. Aquí si divido 30 dividido 1 me va a dar 30, 15 dividido 2 me da 2,5, 10 dividido 3 me da, mire que no tengo un valor constante. Pero si multiplico las dos variables, las dos magnitudes, entonces ¿qué pasa? Si multiplicamos las dos magnitudes, ¿qué sucede? Si multiplico 30 por 1 me da 30. Si multiplico 15, por 2 me da 30. Si multiplico 10 por 3 me da 30. ¿Sí? Si multiplico 6 por 5 obtengo 30. Y si multiplico 5 por 6
también obtengo 30. ¿Sí? Entonces, si multiplico las dos magnitudes, obtengo el mismo valor y se conoce como constante porque es un valor que no cambia, de proporcionalidad. ¿Sí? La constante de proporcionalidad de este ejemplo es 30, ¿sí? La constante de proporcionalidad de este ejemplo es 30. Segundo, gráficamente obtengo una curva llamada hipérbola, y que es descendiente. Descendiente es que va bajando, ¿sí? La curva baja, que es descendiente. La curva va bajando, porque a medida que aumento los obreros disminuyen los días requeridos. Y además observamos que si una de las magnitudes aumenta, la otra disminuye. Y si una disminuye, la otra aumenta. Sí, observemos, si aumento el número de obreros, el número de días disminuye. Pero si por el contrario disminuyo los obreros, el número de días que voy a necesitar aumenta. En conclusión, cuando se presentan estas tres situaciones, tenemos dos magnitudes inversamente proporcionales. Entonces, dos magnitudes son inversamente proporcionales si al aumentar una de ellas, la otra disminuye, y viceversa. Viceversa quiere decir que si la una disminuye, la otra aumenta. ¿Sí? Estas son magnitudes inversamente proporcionales. Vamos a hacer un último ejemplo. El ejemplo dice de la siguiente manera. La siguiente tabla muestra el número de toneladas que un montacargas puede transportar en una hora.
y las toneladas que transportan si aumentan los montacargas, ¿sí? O sea, un montacarga trabajando solo, ¿cuántas toneladas transporta? Si aumentan la cantidad de montacargas, ¿qué cantidad de toneladas podría transportar cada uno de los montacargas? Entonces, si tengo montacargas, tendría que mover 60 toneladas. Si utilizo 2 montacargas, cada montacarga solo movería 30 toneladas. Si utilizo 3 montacargas, cada montacarga solo 20 toneladas. Si utilizo 4, 15 toneladas. Y si utilizo 6 montacargas, 10 toneladas. Vamos a llevar esto al gráfico, ¿sí? Importante, una cosa que no les decía ahora es que cuando yo hago un plano cartesiano o hago un gráfico que está relacionando variables, siempre tengo que poner en los ejes qué es cada uno de los ejes. Por ejemplo, aquí en el eje X estoy graficando el número de montacargas y en el eje Y estoy graficando las toneladas. Si yo no tengo las unidades, no sé qué me dice ese gráfico, no sé qué estoy relacionando. En un gráfico que no tenga las unidades, es un gráfico que no me da información y por lo tanto está mal. Entonces empecemos. Cuando tengo un montacargas, ese montacargas movería 60 toneladas, o sea que sería este puntico que tengo por acá. Cuando tengo 2 montacargas, movería 30 toneladas cada uno de ellos, ¿sí? Cuando tengo 3 montacargas, moverían 20 toneladas, ¿sí? Si tengo 4 montacargas, moverían 15 toneladas. 15 toneladas está por acá por la mitad entre 10 y 20. Si tengo 6 montacargas, movería 10 toneladas, o sea que está aproximadamente por acá, ¿sí? Observemos que acá no puedo unir esto por medio de una línea recta. Yo con una línea recta no puedo coger todos los puntos, yo voy a tratar de unirlos. ¿Sí? Y observemos que obtuve una curva descendente, obtuve nuevamente una hipérbola. ¿Sí? La gráfica que se llama una hipérbola, que viene descendiendo a medida que aumento el número de montacargas, cada una de las montacargas tienen que mover menos toneladas, ¿sí? Eso quiere decir que los trabajadores tendrían que trabajar menos, ¿sí? Miremos qué pasa con las diferentes situaciones. Si multiplicamos las magnitudes, se pueden decir magnitudes o variables, las magnitudes, obtenemos $60 por 1, y 60 por 1 igual 60, 30 por 2 igual 60, 20 por 3 igual 60, ¿sí? 15 por 4 igual 60 y 10 por 6 igual 60, ¿sí? Obtenemos el mismo valor y se llama la constante de proporcionalidad. Que para el caso es 60, que para este caso o este ejemplo, la constante de proporcionalidad cambia según lo que esté analizando, que para este caso es 60. Mire que obtengo una constante de proporcionalidad. Gráficamente, la segunda que observo es que gráficamente obtenemos una hipérbola descendiente, ¿sí? Descendiente. Entonces vemos que va descendiendo a medida que aumenta el número de montacargas. Y por último, observamos que si una variable o si una magnitud
aumenta, la otra disminuye. Y viceversa. O sea, si una disminuye, la otra aumenta. Si disminuye el número de montacargas, las toneladas que tendría que mover cada uno serían más toneladas, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, estas dos magnitudes son inversamente proporcionales. ¿Sí? Estos, digamos, son ejemplos de lo que son magnitudes directas e inversamente proporcionales. Tengamos en cuenta que este tema lo vamos a utilizar mucho cuando trabajemos regla de tres simple directa, regla de tres simple inversa y hasta regla de tres simple compuesta. Eso es todo por hoy. Espero que haya quedado muy claros los conceptos y espero que se suscriban en mi canal y me sigan en Facebook como Profe Jorge Valencia. Muchas gracias.